para que acudieran en África a defender los intereses de los españoles. Yaquis mexicanos enviados a África. Has de saber que a principios del siglo XX fueron enviados miles de indígenas yaquis mexicanos, de tal manera que grandes buques españoles de pasajeros continuamente transportaron a grandes contingentes mexicanos, numerosos, todos ellos entre los meses de julio y agosto de 1922. Nunca ha habido un reconocimiento ni del gobierno ni de la corona española a esta valentía de los indios yaquis, que recordemos que había terminado la Primera Guerra Mundial. Europa vivía una efímera paz anterior a la Segunda Guerra. Estamos hablando del año de 1922. Aquí en México nos encontrábamos ya finalizando la Revolución Mexicana. En ese tiempo, en ese julio y agosto de 1922, fueron reclutados de manera obligatoria miles de indios yaquis para que acudieran a auxiliar a los españoles. La travesía, el viaje inició en el puerto de Veracruz, como todos los viajes que partían de México en aquel tiempo, en barco. De ahí los mexicanos del puerto de Veracruz llegaron al puerto de La Habana en Cuba, y ahí se reunieron junto con otros contingentes que ya los estaban esperando y algunos otros que venían de otros países latinoamericanos. Cabe aclarar que estos grupos eran multiétnicos y muy diversos. Destacaban entre todos ellos porque eran mayoría los indios yaquis provenientes de México. Aunque compartían entre todos un rasgo particular que los hacía como si perteneciesen al mismo grupo. Todos eran personas que no eran queridas por los gobiernos de los diferentes países latinoamericanos. En México desde siempre, desde la época de la conquista, hubo un recelo muy marcado, primeramente en el virreinato de la Nueva España y después en el México independiente, en relación a los indios yaquis. Los yaquis fueron un pueblo que nunca fue conquistado por los españoles, por lo tanto tienen una idiosincrasia muy marcada, igual que los grupos mayas. Por lo tanto, los únicos que se oponían a las formas de gobierno republicanas que iniciaron en México en 1823 fueron, por un lado, los indios yaqui y por otro lado los mayas. Por lo tanto, estos indios yaquis eran algo que no veía muy bien los diferentes gobiernos y querían deshacerse de sus principales caudillos, principales guerreros y principales personas que pudiesen oponerse en un momento dado a los gobiernos establecidos, de tal manera que los reclutaron de manera forzosa y fueron enviados a África a defender los intereses de España. Así son las cosas, que tras haber sido reunidos en Cádiz, en la península ibérica, estas fuerzas de indios yaquis fueron enviadas a Ceuta y Tehuán, de tal manera que los indios mexicanos yaquis tenían que defender los intereses españoles en África y eran incapaces de captar la injusticia con que combatieron a los patriotas rifeños. Cabe aclarar que la principal acción en la que participaron los indios yaquis, que nunca fue reconocida por España, ni por la corona, ni el gobierno español, fue la toma de la ciudad de Melilla, que gracias a ellos pertenece hoy en día a España. Si no, en ese momento esa parte africana de Melilla se hubiera perdido. Se conservó gracias al valor y la determinación de los indios yaquis provenientes de México. Esto ocurrió a fines de 1922. Esto fue y sucedió días antes del combate de los conflictos que se sucedieron en los alrededores de la ciudad de Melilla, donde habían empezado a concentrarse a las afueras de la ciudad todos los que apoyaban la República del Rif, los rifeños, la República Rifeña. Estos habían cavado trincheras frente a la ciudad, dispuestos a replegarse posteriormente hacia el frente de Melilla. Pero los que defendieron, los que apoyaron al gobierno español, fueron los indios yaquis. Como paréntesis te diré que la República del Rif fue un estado norteafricano independiente. Algunas tribus confederadas de la región montañosa del Rif adoptaron ese nombre para designar al territorio independizado de España durante las guerras que se sucedieron contra España entre 1921 y 1926. España tomó nuevamente ese país, esa república, y la administra hoy en día y forma parte de España de manera injusta e indebida, porque ya era una república independiente, la República del Rif.
y esto fue gracias al valor y la determinación de los indios yaquis que habían partido de México. Cabe aclarar que los sitiadores dieron principio al conflicto bombardeando al fuerte para así ir debilitando las posiciones de los contrarios. El ataque parecía toda una estrategia muy bien diseñada, que iba y era por turnos, de tal manera que las fuerzas francesas o las españolas, que en ese momento eran aliados, avanzaban y cargaban contra la línea de las trincheras de la República Independiente Rifeña. A una orden del Clarín ponían pecho a tierra o se retiraban. Finalmente tocó el turno a los valientes indios yaquis. 2 de los 3 batallones de los indios yaquis estaban dirigidos por oficiales del ejército mexicano enviados por el gobierno mexicano. Injustamente estaban apoyando a una república española y a unas fuerzas francesas que no tenían razón de tratar de destruir una república independiente norteafricana, la República del Rif. Sin embargo, así sucedió. Comandaba el tercero, cuya oficialidad era latinoamericana, el coronel peruano Luis Miguel Sánchez Cerro. Esto es, de los 3 batallones, 2 eran comandados por mexicanos y el tercero por un coronel peruano. Cuando estas fuerzas a paso veloz llegaron hasta la zona de mayor conflicto, el Clarín tocó para que iniciaran y se pusieran a resguardo, pero los valientes indios yaquis continuaron el avance y gracias a eso ganaron las fuerzas españolas. Nunca ha habido un reconocimiento ni del gobierno ni de la corona española a esta valentía de los indios yaquis, que fueron engañados, y a un apoyo injustificado de América Latina, que no tenía por qué enviar personas para defender a un país que había sido ingrato con ellos mismos. Recuerden que la independencia de los virreinatos no sucedió por obra y voluntad de la península española. Fue por la invasión que se realizó por parte de Francia hacia España, cuando Napoleón puso a Pepe Botella como un títere, como monarca de la corona española. Gracias a esas cuestiones inusuales fue que se pudieron independizar los diferentes virreinatos, entre ellos el actual México. Por lo tanto, no existe algo en que se le deba o se le deba llamar madre patria a algo que no lo fue. Simplemente fue una invasión y una masacre del 90% de la población de todo el continente, que poco a poco, lógicamente, se fue recuperando. Tuvo que haber mestizaje porque ellos se dedicaban como un deporte a buscar mujeres. Por lo tanto, el mestizaje no es una cuestión que deba alabarse. Fue una cuestión obligada, decidida e implementada, como cuando cayó Berlín en la Segunda Guerra Mundial, que llegaron los ejércitos rusos, 2,5 millones de soldados, y no quedó una sola mujer, anciana o niña en Berlín que le haya sucedido lo que todos sabemos. Acá pasó exactamente lo mismo. En toda América no quedó una anciana, una mujer, alguna con la única característica de que fuera mujer. Ya sabemos qué hicieron los libertos españoles, porque se vaciaron las cárceles de España, aunque siglos después se quiera reivindicar lo que no puede reivindicarse, justificar lo injustificable. Así sucedió. Entonces no se puede llamar madre patria ni alabar un mestizaje que fue, como todos sabemos, resultado de lo que ya todos sabemos. Aquí la cuestión es que habían engañado a estos feroces y valientes indígenas yaquis y sonorenses, los cuales definitivamente alcanzaron las posiciones de los defensores de la República del Rif e iniciaron un cuerpo a cuerpo y a bayoneta calada. Ante ese tremendo ataque de los indios yaquis, los defensores de la República del Rif iniciaron la retirada hacia uno de los fuertes que defendían la ciudad de Melilla, de tal manera que los yaquis invadieron la ciudad de Melilla y el coronel Sánchez Cerro, ese coronel, uno de los 3 batallones, uno de los comandantes, juzgó que era el momento de solicitar apoyo y mediante una bengala llegaron para apoyar las fuerzas francesas y españolas, y de esa manera derrotaron a la República Independiente de Rif, que era una nación que no tenía por qué pertenecer a España y no tenía por qué haber sucedido ese conflicto. De tal manera que tras algunas horas de continuo y arduo conflicto, el último reducto de los rifeños lamentablemente cayó en poder de los indios mayas. Lamentablemente no debían haber acudido mexicanos a pelear una guerra que no era de ellos, a un país que no tiene nada que ver con nosotros. Se considera que las pérdidas de los indios yaquis fueron considerables, lógicamente, porque fueron los que hicieron el grueso de todo el trabajo que le correspondía a los ciudadanos españoles, no a ciudadanos mexicanos, que no son reconocidos aún hoy en día ese esfuerzo en el que ellos incurrieron.
Una vez más, estos indígenas yaquis mexicanos demostraron su valor y arrojo, pero la guerra en la que estaban empeñados era a todas luces injusta. La República del Rif era un país independiente. Pronto comenzaron las protestas de escritores y periodistas europeos en torno y la forma en la cual se usa para condenar la guerra de Vietnam. Es lo mismo, se hizo una semejanza de que eso fue una injusticia, y ante la presión de toda la prensa europea y extranjera, latinoamericana incluida, y algunos organismos internacionales, entre ellos la naciente Liga de las Naciones, que dio origen a la Organización de las Naciones Unidas, los diferentes contingentes latinoamericanos, entre ellos los indios yaquis, se retiraron. A principios de 1923, los oficiales mexicanos que lucharon en África del Norte, que no debían haber ocurrido, que por qué fueron a pelear una guerra de españoles cuando ellos son mexicanos, desembarcaron de regreso a Veracruz, pero no se sabe qué ocurrió con los indios yaquis. Algunas voces dicen que fueron y se quedaron a trabajar en África sin sueldo y sin paga bajo las órdenes de algunos españoles que recordaban lo que había sucedido en la época de la colonia. Simplemente fueron tomados como personas que debían seguir trabajando bajo las órdenes de algunos acaudalados latifundistas españoles que ahora tomaron las principales posesiones, edificios, plantas productivas, fábricas, ingenios y terrenos productivos para sí. Se apoderaron, despojaron a los auténticos rifeños, propietarios de todo, se hicieron a su vez los nuevos propietarios esos españoles y se quedaron para sí a casi la totalidad de los indios yaquis para que trabajaran para siempre, por ellos y a favor de España, lo cual es una doble o triple o cuádruple injusticia. Jamás fueron repatriados. La suerte se ignora y el gobierno mexicano nunca ha expresado inconformidad, nunca ha pedido que se explique qué pasó con esos ciudadanos mexicanos, por qué España los desapareció y posiblemente, tal vez se dice, se asimilaron a la población mora del actual Marruecos. Sin embargo, son ciudadanos y se debe pedir explicación al gobierno español de qué ocurrió con miles de indios yaquis que nunca regresaron a México y por los cuales ostentan hoy la administración territorial de Melilla. Melilla se ganó gracias a esos indios yaquis. Habrá que pedir al gobierno mexicano que solicite una explicación y se investigue qué pasó con esos miles de indios yaquis que nunca regresaron a México y que les dieron triunfo y posesión de esa parte que hoy pertenece a España. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.